Bueno, buenas tardes. Yo, como me dijeron que soy la más alta de las conferencistas, me senté. Pero como yo vengo así media disruptiva con internet y traje muchos libros para contarles algunas cosas, voy a estar medio sentada, medio parada. Si ustedes dicen que no me veo o no me escucho, yo me paro, pero creo que vamos bien. El tema de la charla es ambicioso y el tiempo es tirano. Yo lo entiendo y lo sé. Pero mi propuesta en este espacio era anclar algunos ejes desde los cuales poder expandir algunas ideas y reflexiones que seguiremos, por supuesto, reflexionando en otros ámbitos, pero sí considero que la temporalidad que nos convoca nos va a permitir posicionarnos en torno a esta temática que realmente es bastante compleja. Principalmente entonces quisiera como poder anclar en esto que estoy mencionando, en el tema de mi postura, en relación a por qué una perspectiva comunicacional en torno a la integración de tecnologías en la educación. ¿Qué significa esto? Principalmente para darle el marco a mi postura, lo que quería comentarles, que seguramente ustedes lo saben, es que en el año 2011 Naciones Unidas ha reconocido el acceso a la web como un derecho humano. Este no es un dato menor, porque justamente a lo que está reflejando considerar el acceso a la web como un derecho humano es poder vincular cómo estos procesos de aceleración, globalización, mundialización, conceptos que se repiten todo el tiempo, ¿no? Que las nuevas tecnologías y el acceso a Internet vehiculizan, lo que hacen es conformar un proceso social, cultural y económico que hoy vivimos sin precedente en este sentido. Estas cosas las sabemos, ahora digo, ¿cómo las articulamos en estos ejes de pensar una integración significativa de las tecnologías en educación desde una perspectiva comunicacional? Les prometo que voy a tratar en estos 15-20 minutos de hacer esta hilvanación. Si partimos de esta base, entonces, si partimos de este gran vehículo y motor que implica pensar las tecnologías en este marco, puedo empezar entonces a delinear por qué la importancia de la comunicación. Ahora, ¿qué implica comunicar? Y realmente quise traer esto de alguna manera como para disparar otros sentidos en términos de lo que es la integración de tecnología. Y quería justamente compartir algo que es muy importante con ustedes en términos de comunicación, que es la oralidad. Entonces voy a compartir la lectura principal de algunos ejes para que después podamos seguir indagando, o que ustedes, si les interesa, también puedan seguir reflexionando. En este libro de Dominique Bolton, que se llama Salvemos la comunicación, cuando él habla de salvar la comunicación, dice lo siguiente: salvar la comunicación en la era de la mundialización significa tomar en serio el ideal universal que conlleva desde hace un siglo esa aspiración a ampliar sin cesar el horizonte del mundo y las relaciones. La mundialización solo podrá evitar su propia caricatura, interesante concepto, evitar su propia caricatura, si se mantiene fiel a ciertos valores, entre ellos el de la comunicación. Curiosamente, señala este autor, los términos de libertad, igualdad, fraternidad y solidaridad están en el panteón del pensamiento democrático, pero nunca el de comunicación, que sin embargo es central en toda experiencia humana y social. Siguiendo con esta perspectiva, comparto con ustedes muy brevemente, no sé si conocen el libro de Dobja y la gran conversión digital. Él dice en el inicio que él es un digitalista por accidente. Con frecuencia, dice, he experimentado cierta frustración y el sentimiento de no ser reconocido. Frustración, ya que el debate sobre lo digital está ampliamente monopolizado por los tecnólogos y los puristas. Casi no se oyen voces humanistas, en el sentido de un discurso que provenga de las ciencias humanas. La mayoría de las controversias actuales, y acá menciona Europa y Estados Unidos, yo después voy a mencionar otros ejemplos, pero claramente nosotros lo podemos dimensionar también para lo que es la región y Argentina, en torno al impacto de la cultura digital en el marco jurídico, enfrenta a expertos en tecnología y especialistas en derecho. Ahora él lo que dice que esto no está mal. Él dice que esta situación no es necesariamente sorprendente ni indeseable, pero no deja de asombrarnos la ausencia de cualquier tipo de participación activa de los humanistas en un debate crucial. Por razones que aún debemos dilucidar, las ciencias humanas, en cuanto a disciplina, han sido marginadas de una reflexión
cuyos términos centrales y conceptos claves derivan en gran parte de prácticas humanísticas, que tienen una historia compleja, a menudo ignorada e incluso completamente olvidada, como si el entorno político y cultural de hoy, la cultura digital, estuviese disociada de su propio pasado. Y a mí me resultó interesante esto, porque él trae una mención que es una mención al pasado, y cuando nosotros hablamos de Internet, entre adultos, con los niños, con los jóvenes, pareciera que nombrar Internet es hablar solamente en perspectiva del futuro, sin anclaje en el presente y sin la cosmovisión de un pasado que hizo que ese futuro se generara. Y prosigue muy brevemente, porque esto abre la otra puerta, que es la puerta a la educación, que es la otra parte que quiero anclar, que quiero tramar en esta charla. Dice que él va a intentar generar en este ensayo una reflexión, y es una reflexión sobre las condiciones de emergencia de una nueva alfabetización digital, que no es una simple numerancia. Este es un concepto que a mí realmente me gusta. ¿Vieron cuando uno lee algo y dice, esto a mí me gusta? Bueno, me gusta lo de la numerancia, porque él acá refiere a esta mirada, a la necesidad de una mirada no tecnocentrista o no determinista de la tecnología. Él dice que no es una simple numerancia, ni un conjunto de normas que permita manipular una tecnología. Esta alfabetización digital está definiendo nuevas realidades socioeconómicas, pero además modificaciones cruciales y fundamentales a los horizontes sociales, culturales y políticos. Entonces hablamos de acceso a las redes, de la masividad, del inabarcable cúmulo de información. Acá los colegas que pasaron hasta recién, tanto Melania como H, mencionaban justamente qué sucede con el acceso a Internet, con la dimensión de las identidades, con el flujo de informaciones. Y justamente quiero volver a esta idea de la comunicación y por qué el eje central de pensar esta integración de TIC desde la perspectiva comunicacional, y voy a leerles muy rápidamente algo, está acá en la diapositiva, un párrafo muy interesante de un autor que se llama Jaramillo López, que es un comunicólogo especialista en planificación de comunicación colombiano, y dice lo siguiente, muy interesante para pensar Internet, pero para pensar en realidad sobre la base de los conocimientos. En estricto sentido, sin embargo, dice este autor, información y comunicación no son lo mismo. Mientras la información es el insumo, la comunicación es el proceso. Entiendo por información el conjunto de elementos físicos, datos, y acá sí hago un parate, no se quedan los datos nada más en la información, Habla de elementos conceptuales, conocimiento, simbólicos, representaciones, y culturales, los imaginarios. Nosotros no nos constituimos como sujetos sin los imaginarios, que permite la cabal comprensión de un asunto para actuar sobre él. Sin embargo, por comunicación, entendemos la transformación de la información en capacidad de actuación. Es decir, el momento en que la información se convierte en sentido y el sentido en acción. Lo interesante es que sin la información no es posible la comunicación, pero la información por sí sola no constituye comunicación, de donde se desprende que además de garantizar la transmisión de información, es necesario generar capacidad de convertir la información, en apropiarla de sentido y toma de posición. Esto, dice el autor, es finalmente lo que hace estratégica a la comunicación, su potencia como fuerza creadora que sirve para que el ser humano tome decisiones y actúe. Y esto me parece un eje muy interesante que lo voy a retomar cuando hablemos un poco del tema de las políticas. Si volvemos a estos conceptos que venimos tramando, numerancia, tecnocentrismo, globalización, pasado, presente, culturas, voces, dan cuenta también de otros ejes que nos convocan si hablamos de imaginarios, si hablamos de representaciones, que tienen que ver justamente con la dimensión social y cultural de las tecnologías, de la no numerancia. Y voy a anclar muy brevemente, porque no nos dan los tiempos, pero sí quisiera hacer una mención especial en el potencial de las imágenes y de las representaciones que a través del acceso a las redes hoy sí se multiplican cada vez más. Pero sin embargo, para hablar del poder de las imágenes,
Voy a tomar brevemente un párrafo de un libro que se llama Visto y no visto, de Peter Bjork, que en realidad él acá lo que trabaja es sobre las imágenes como documentos históricos y habla de pinturas y grabados, no habla de internet ni de las nuevas pantallas, pero dice algo interesante en relación a la temporalidad. Él dice que necesitamos tomar los grabados como vestigios del pasado en el presente. Y les leo rápidamente algo que resulta interesante para luego abrir a las pantallas. Al situarnos frente a una imagen, nos situamos frente a la historia. El hecho de que las imágenes fueran utilizadas en las diversas épocas como objetos de devoción o medios de persuasión, digo, las relaciones que podemos hacer ahora las dejo libres al público, y para proporcionar al espectador información o placer, hace que puedan dar testimonio de las formas de religión, de los conocimientos, las creencias, los placeres del pasado. Aunque los textos nos ofrecen también importantes pistas, las imágenes son la mejor guía para entender el poder que tenían las representaciones visuales en la vida política y religiosa de las culturas pretéritas. Obviamente, si vamos a hablar de las culturas pretéritas y la relación de las imágenes, hablar hoy de las imágenes implica hablar de las pinturas, de los grabados, del cine, de las pantallas, de la tele, de internet. Nos convocan también desde otro lugar, pero es importante hablar en este sentido, tomando a otro autor que es Omar Rincón, que también esto, si voy a posicionarme desde el lugar de los imaginarios, implica hablar del negocio de los formatos, de la lógica de las emociones, del estallido de las narrativas, de la multiplicación de estética. Este autor dice que si hay cuento, es posible reinventarse. Si hay algo narrado sobre una temática, es porque es posible reinventarla. Él habla de una inspiración para intervenir la máquina mediática con otras estéticas, otras narrativas, otros modos de estructurar los relatos. Autores pioneros de la educación en medios, quienes trabajamos en estos temas seguramente saben, podemos nombrar como Allen Masterman como un padre de lo que fue la educación en medios dentro de lo que es la cultura anglosajona, siguiendo por Buckingham. Plantean la necesidad de una educación mediática basada en un eje, que no me voy obviamente a explayar, pero un eje clave para trabajar con la educación que tiene que ver con el concepto de representación. Y lo dejamos acá para seguir analizando. Otra voz que me pareció interesante traer, que tiene que ver con una mirada más local, justamente, es una autora, Ravela de Castro, brasilera, doctora en psicología, especialista en temas de infancia y juventud. Habla, y voy poniendo como ejes, ¿no? O sea, fíjense que no estoy generando dogmas, estoy poniendo ejes temáticos para poder pensar la potencialidad de la integración de tecnologías. Ella dice que me parece interesante, alejándonos de estas visiones más apocalípticas e integradas, lo estoy poniendo para mirar también desde este lugar la temática de las nuevas pedagogizaciones a través de la imagen. Y lo que dice interesantemente es que por medio de la imagen, ella habla de la TV, nosotros podemos hablar de las pantallas en general, por medio del sonido, de la seducción estética, de la provocación, de la estimulación sensible, ella menciona algo que me pareció interesante, dice, golpea y golpea en temas de relevancia actual. La violencia, el amor, la sexualidad, la amistad, la traición, el deseo, el lucro, el éxito. Nos pedagogizan no apelando a la autoridad tradicional, no apelando al tipo de transmisión tradicional que hacía la escuela o que hacía el mundo, y ella establece una metáfora que me pareció interesante, habla de una tutoría invisible. ¿Cómo articulamos entonces, como para avanzar rápidamente todo lo que venimos presentando? Principalmente el eje estructurante de esta integración de TIC que planteamos en términos de comunicación, potenciando una estrategia pedagógica, es esto, para dar el marco humanístico, cultural y social a una revolución tecnológica sin precedencias. Vuelvo un poquito a lo que decía antes para no caer en un marco de numerancia. La importancia sustantiva de las imágenes y las representaciones como vehículos poderosos para narrarnos.
Las imágenes y las representaciones en su mirada amplia son metáforas desde las cuales nos presentan, nos representamos y reproducimos saberes y conocimientos. Los autores mencionados y otros tantos leídos por todos, conocidos y otros que tenemos por compartir, hablan de estallidos de relatos, de multiplicidades, de identidades cambiantes. Sin embargo, también advierten una doble tensión entre el enorme caudal de flujo de datos y la homogeneización de los relatos y de las estéticas. Este es un eje desafiante para las políticas de integración de TIC. Y para terminar de anclar cómo vinculamos, cómo se trama, cómo se narra, se hilvana en términos de la educación, en una publicación reciente de UNESCO que se llama Replantear la Educación, advierten, es un documento muy largo, pero quería introducir dos cuestiones que me parecieron interesantes, la necesidad del cambio de educación que propicie un enfoque de aprendizaje sobre la base de un mundo que está bajo presión. Hablan de un mundo que está bajo presión y de una educación que necesita dar respuesta desde la solidaridad, desde la equidad, desde la justicia. Ellos mencionan la necesidad de una educación ambiciosa. Invitan a reinventar la educación de manera ambiciosa y formular una visión para un mundo en mutación. Y esta frase a mí me pareció poderosa. Dice, la educación es el primer eslabón de la cadena de igualdad de oportunidades. Ahora, ¿cómo hago para que una frase poderosa se transforme en un accionar? Para esto es necesario políticas de integración de tecnología en educación, que es la temática que hoy nos convoca, reconociendo los esfuerzos que hasta ahora se realizaron en términos de integración de tecnología, pero es necesario que avancen en, principalmente pasar de la dotación de equipamiento a estrategias concretas de planificación que den a los docentes y alumnos, y esto sí me parece importante pensarlo en este marco académico, docentes y alumnos en la heterogeneidad que implica pensar la comunidad educativa, escuelas masivas, escuelas pequeñas, escuelas urbanas, escuelas rurales, escuelas con docentes muy formados, escuelas con docentes nobles, escuelas con fortalecidos equipos directivos, escuelas casi sin equipos directivos. Herramientas que potencien y proyecten actividades además vinculadas al trabajo. La educación, que en un mundo que vive bajo presión, no puede desvincularse ni del trabajo, ni de la formación local, ni de la valoración, ni de la fomentación del trabajo en equipo, ni el respeto ni la tolerancia. Pero además, la integración de tecnologías, si realmente tiene un potencial, tiene que ver con esta posibilidad que tenemos que brindarle a los docentes y a los alumnos de poder interpretarse, narrarse y proyectarse. En relación al uso de equipamiento y de redes y de acceso a Internet, obviamente la brecha digital de acceso hay que sanearla, hay que seguir saneándola, se ha hecho mucho, pero todos acá sabemos que no alcanza, que lo que necesitamos es generar la capacidad crítica de manipulación. Bueno, está el concepto de prosumidor, manipulador, pero hablamos de esto, de un productor crítico del manejo de datos, ¿sí? Ahí el autor David Perkins habla que la educación debe hoy como obligación darnos las herramientas necesarias para jugar el juego completo. No basta con que yo acceda a Internet, yo tengo que poder jugar, tengo que poder generar la estrategia de juego. Para eso necesito herramientas, para eso necesito transferir, para eso necesito tener el potencial crítico de saber cuándo una fuente es información y cuándo no. Cuando puedo yo generar mis propios productos frente a la información que me dice a mí que yo soy esto y yo sé que en mi localidad o en mi contexto soy otra cosa. Y por supuesto, para retomar lo que señalaba de este autor Jaramillo, colombiano, en cuanto a la importancia de la comunicación, generar la capacidad de convertir esa información en acción, en campo estratégico de producción. Voy cerrando. Sierra Caballero, les quiero leer esto muy rápidamente. Hay un tema que se menciona de costado, mencioné de costado, pero tiene que ver con la ciudadanía digital. Una de las autoras que se compilan en este libro dice algo como para ilustrar un poco lo que estaba diciendo en relación a las brechas.
Dice que aplicar el conocimiento al conocimiento va más allá de la infraestructura tecnológica. Implica desarrollar habilidades para el manejo de los nuevos recursos digitales y contar con un capital cultural. Esto de capital cultural, por eso lo marqué. La escuela debe ser promotora de la generación de un capital cultural potente para los alumnos, de promover justamente, de ser un promotor cultural de los saberes. Y contar con un capital cultural que permita bucear en los contenidos de las redes y las bases de datos con el fin de jerarquizar, procesar y reelaborar ese dato, la información disponible. Estos fueron algunos de los ejes que me parecieron importantes en este campo, principalmente porque desde el lugar de la academia, desde el lugar de la investigación y de los docentes, me parece fundamental cierto deber al que también estamos llamados en términos de qué estrategias, qué diagnóstico, qué sistematizaciones podemos generar desde estos ámbitos para poder profundizar el debate académico, pero fundamentalmente para poder profundizar las acciones políticas en torno a la integración de tecnología. Y voy a terminar con esto que me pareció lindo, también disruptivo. Esto es de Alicia Enter, fue profesora mía cuando yo era muy joven, empecé mi carrera de grado, lo sigue siendo ahora en mis clases de maestría. Es alguien para mí muy querida con lo que implica esa palabra, justamente por ser una disruptora y por venir del campo de la comunicación. Y yo quise cerrar con esto que me parecía distinto. En una de sus producciones, en una publicación exquisita que los invito a mirar, que es sobre infancias de Latinoamérica, que es una narrativa fotográfica en esto de pensar y de ver a través de las imágenes, no solamente de los textos, señala algo muy lúcidamente y dice lo siguiente, que es lo que tienen ustedes ahí. Las reflexiones acerca de cómo los adultos deben guiar, educar, consolidar, cuidar a las infancias se ha extendido en el último siglo, pero pocas veces se ha trabajado sobre lo que la infancia aporta a la condición humana en general, es decir, al mundo de los grandes. Baste mencionar algunos tópicos: creatividad, asombro, juego, imaginación, curiosidad, preguntas, verdad. Todo este conjunto, que es impronta sustantiva de la infancia, constituye verdaderamente un modo de ser en el mundo del cual podemos aprender mucho. De esto también tiene que hablar la política pública de integración de tecnologías en la educación. Muchas gracias.